Las aportaciones que realizan básicamente son estas. Yo recuerdo que les comenté que básicamente nos fuéramos con Barthes, Todorov y Oprah. Estudiar este librito es, de verdad, al menos un semestre. Y luego tratar de aplicar cada uno es al menos otro semestre. Entonces, ¿por qué nos los tienes el día? Para que... Estaba yo así todo. Bueno, yo dije Barthes. Barthes está súper difícil, ¿verdad? ¿Qué dice? Sobre todo porque habla de estructuras y juega con la estructura. Está padre. Cuando llegué a la facultad de filosofía, así de, bienvenido, léete a William O'Grady, un estudio de lingüística en inglés, ¿no? Y luego, habiéndote el análisis estructural del relato. Y a las siguientes, ¿no leíste? No, pues largo de aquí. Y corrían a todos, ¿no? Ahora ya no pasa eso, ahora les dan becas a todos. Y los cuidan porque ya la letra se comprobó, no entra con sangre, ¿verdad? Pero bueno, estas son las principales. Miren, la introducción al análisis estructural de los relatos, lo que hace Barthes en realidad es tratar de dar como un bosquejo general, tratando de amarrar todas estas perspectivas. Pero hay más, son los elementos para una interpretación del relato mítico. Eso es bien importante porque de aquí se va a desprender toda la antropología estructuralista de Levi-Strauss, que es el padre de la antropología moderna, y solo uno me ha dicho, es que casi nadie lo lee y todo el mundo lo desprecia. Ese sí me supo decir de qué se trataba la antropología estructuralista. Los demás, no. Bueno, yo me imagino que si 9 no le han echado ojo, o es muy difícil o está muy pasado de moda. No sé, a mí me encanta. Levi-Strauss basa mucho de sus estudios en Greimas y en Propp. Bremont, la lógica de los posibles narrativos. Allí él va haciendo como divide los relatos, los pasa en tijeras, por tijeras, y dice, mira, puedes mover para acá, puedes mover para allá, y empieza así como a jugar esos cubitos donde van mezclando colores, haciendo figuras. Es padrísimo lo que hace Bremont. Gilles Gritty, un relato de prensa, los últimos días de un gran hombre, interesantísimo. Yo me he dado cuenta que los periodistas, muchos de los periodistas, yo sé que hay honrosas excepciones, no entienden, no saben ver un relato. Ahorita vamos a decir por qué, porque vamos a ver cómo define Roland Barthes lo que es el relato. Violet Morin, el chiste, ¿verdad? Que va a terminar como de enriquecer las perspectivas sobre los chistes desde la perspectiva psicoanalítica. Recuerden que Freud escribe el chiste y su relación con el inconsciente, ¿verdad? Que es como una muy buena intuición acerca de las bromas, ¿no? Del chiste pícaro, del chiste rosa. Pero vamos a ver cómo están estructurados los chistes con él. Tsvetan Todorov, las categorías del relato literario, que él viene desde el formalismo ruso. Gerard Dienet, las fronteras del relato literario. ¿Hasta dónde un texto es literario a partir de sus estructuras? ¿Cuándo ya no? Y él sienta las bases para decir, si no está bien estructurado, lo siento, puede ser un relato periodístico, un relato de la historia, un relato político, un relato de cualquier otro índole, menos literario, ¿sí? Él va a establecer los límites. Si se dan cuenta, estamos hablando ya nada más del arte por el arte, de la literatura en sí misma. Vamos entrando a este tema. Es padrísima esta corriente, ¿eh? No puse mi cuadro, no puse para que estuviera animado. Bueno, Roland Barthes nos va a proponer
que el relato puede ser soportado por el lenguaje articulado. Vamos reflexionando esto. ¿Qué es un relato? Aquel que puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen fija o móvil. O sea, puede ser verbal o puede ser visual. Un relato también atañe a las artes visuales. ¿De acuerdo? Tiene lógica un arte visual. Entendiendo la pintura, la fotografía y hasta el cine. Por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias. El gesto está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado, cine, vitral, tiras cómicas, noticias, conversaciones, mensajes políticos. Hacia aquí creo que iba mi observación respecto a los periodistas. ¿Qué no saben leer una nota? Yo, por ejemplo, veo las mañaneras, ¿no? Pones que sí, que sí. ¿A quién tiene a su lado? ¿Quiénes están entre el público? ¿Qué no saben ver los gestos? ¿Qué no saben entender todo como un relato? El color que se usa, que sí la corbata que se pone, que sí, que sí. Tiene mucho un cliché, ¿no se han fijado? Que se enoja. Luego anda jugando así, con las manos. Todo se debe observar, perdón. Lenguaje. Luego las fotos, ¿no? Haciendo caras en la mañanera, ¿no? Son sus gestos, es su lenguaje corporal y lo notan así como despectivo, pero sí, no. Y se tienen que ver, acuérdense que en el discurso la palabra adquiere sentido y significa solo en relación con las otras palabras, pero no. Se incide, se quiere sacar de contexto. Ese, mis queridos colegas, compañeros en términos marxistas, no son periodistas, no lo son, son detractores. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Bueno, es que los se pusieron de acuerdo, o sea, cuando se les quitó la ayuda, que le llaman el chayote, se hizo una junta, se hizo una reunión en la cual se pusieron de acuerdo la mayoría de las personas que van ahí para molestar al presidente. Se habló en esa junta que se iban a hacer preguntas para irritarlo, para hacer que caiga en alguna cuestión, y entonces de ahí llevar pues hacerlo enojar y que pierda igual el control. Pero como el señor López Obrador tiene unas tablas, pues no ha podido, pero sí se hizo una reunión para ponerse de acuerdo. Entonces ahí hay perversidad. Supongamos que entonces son periodistas que conocen, que sí están formados profesionalmente y entonces están sacando de contexto ciertos signos para forzar a decir cosas que no se dicen. Eso, desde un análisis estructural del relato, serio, no se puede permitir. Al teacher le daban 20,000 pesos mensuales y a su esposa 22,000 pesos para que ayuda, según para que pudieran hacer el periodo. ¿Para sus copias? Sí, Bueno, sí, Dan. Ajá, bueno, respecto al comentario que acaba de decir la compañera, el periodismo, más allá de que sea una licenciatura, realmente no hay que olvidar, creo que algunos han escuchado así, otros luego se molestan, pero el periodismo no deja de ser un oficio, ¿no? O sea, no es una ciencia como tal, o sea, no hay que olvidar eso, porque precisamente el periodismo cae en esto que están ustedes platicando. Sí, sí, gracias. Bueno, ahí está. Sí, regresando. Bueno, el relato existe desde que existe el ser humano en todos los tiempos, culturas, lugares, sociedades. El antropólogo hace estudios de discursos, el ritual, la costumbre, ¿sí?
el sociólogo, el psicólogo, ¿verdad? El maestro, el profesor, tiene que llegar y tiene que hacer un análisis del discurso de su salón. Puta, ahí está ese Pepito que parece que va a ser un sicario, lo voy a poner acá. Ahí está ese, ¿verdad? Así como esas cosas pasan. Y lo más bello, lo más valioso para nuestro seminario, existe quien crea los discursos, el artista, nuestros escritores, ¿verdad? Bueno, se puede realizar una teoría para analizar los relatos a partir de la ciencia lingüística. Es lo que dice Roland Barthes y por eso todo el rollo de la lingüística. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Recuerden que es muy general, porque ahí viene. O sea, la teoría de la lingüística. La base del estructuralismo es la lingüística. Y básicamente el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, ¿sí? Que todos estos críticos lo van a estudiar, pero él menciona más a Lévi-Strauss, ¿no? A Lévi-Strauss lo menciona más porque Lévi-Strauss, mira, Ferdinand de Saussure estudió la lengua más en el nivel coloquial y Lévi-Strauss estudió los mitos. Y al hablar de mitos hablamos de una calidad estética literaria. Por eso habla más de Lévi-Strauss. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Profesor, por ejemplo, ahorita que está diciendo eso, yo estoy tratando de analizar un libro para el trabajo que nos pidió, pero aquí lo que me está diciendo es que debe de trascender también la traducción, por ejemplo, porque el libro originalmente fue escrito en inglés, ¿no? Y en español pues es un éxito. Pero viéndolo en el sentido que usted tiene, aquí ahorita, obviamente está bien estructurado, yo lo sé, ¿no? Ya recibió grandes premios, pero aquí no se analiza como se analizó antes el entorno del autor y todo eso. ¿O sí? No. La estructura nada más es la pura lingüística, nada más como está hecho. El discurso literario en sí, nada más. Que esa es una de las críticas que le hacen al estructuralismo. Es el puro esqueleto, la estructura metálica, fría. Porque entonces todas las obras serían, si cumplen con esa ley, todas serían perfectas. No todas. Hay quien no cierra. Okay. Y si no cierra, ya no es. No puede haber un soneto que meta un verso de 12 sílabas. Todas las demás se las lleven 11. O sea, ahí la estructura es muy de arquitectura este asunto. El estructuralismo no le importa los órganos del cuerpo, es el puro esqueleto. Al estructuralismo no le interesa si le pintaste aquí, que si le pusiste un acabado de papel tapiz, o que si le pusiste un planchado, un tiro planchado, si lo dejaste rústico, si es azul, eso no importa. Lo que le importa al estructuralismo es cómo está la cimentación, el castillo, todo eso. Son los cuerpos sin órganos. No le importan los sentimientos, las emociones, no le importa la lucha social, nada de eso. ¿Vale? ¿Sí? Perdón, sobre lo que dijo el señor, el riesgo entonces cuando se hace una traducción, se respeta toda la estructura literaria, pero el mensaje puede no ser el mismo. Así es. Hablo concretamente de José Trigo. Sí. Pidió 10 años para traducirlo, Fernando del Paso, y aún así no se comprometió a transmitir la esencia al francés porque el libro estaba escrito en español. Así es. Claude Lévi-Strauss nos da una muy buena explicación de qué es lo que se rescata en los relatos. Porque si bien es cierto, se nos pierden funciones sintácticas, se rescatan muchos códigos que logran trascender la lengua en tanto decorado, pero que siguen manteniendo estructuras. Por ejemplo,
la estructura de Edipo está presente en la mayoría de los relatos. La estructura del héroe, trágico o de epopeya, está en prácticamente todas las culturas. Entonces, cuando se hacen traducciones, se pierden varias cosas, como la rima, como nuestro poema que tenemos pendiente de Cuervo, ¿sí? Se pierde el ritmo, se pierde la rima, se pierde la sensación de terror que generan los fonemas. Eso sí ya no lo tenemos. Sin embargo, sigue generando en una traducción en español buena, como las que hace sin duda Julio Cortázar, sigue generando efectos literarios, ¿sí? A ratito voy a tocar un poquito a Lévi-Strauss y ahí vamos a decir algunas cosas que creo que logran salvar esta teoría. Sigan. Bueno, que las traducciones pues obviamente ayudan, ¿no? Nos traducen, por ejemplo, los libros. Pero la verdad, cuando te das cuenta de las traducciones y le sabes un poco el idioma, a veces sí como que deja mucho que desear, ¿no? Las traducciones, o sea, cuando lo sabes. Ya cuando te das cuenta, dices, qué bueno. Por ejemplo, estaba viendo un libro de historia del arte, ¿no? Y resulta que el libro original no es historia del arte. El libro original dice artes visuales. O sea, el libro es de artes visuales, no del arte todo. Entonces yo pensaba que iba a haber un libro de todo el arte, de todas las corrientes del arte, y no. El libro original es artes visuales, como historia. Y en español se llama historia del arte. Por eso nosotros debemos poner atención en las traducciones que compramos, porque en realidad no es comprar una traducción, es comprar una versión del libro. ¿Sí? O sea, no podemos estar comprando los libros que sacan, pues, con perdón, Editorial Época. Es malísima, malísima. Si Alianza se le van, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto, ¿vale? ¿Agotado el tema? Sí. Bien, vamos. Bueno, 1. La lengua del relato. El relato es una gran frase. Ojo, una gran frase. Así como toda frase constatativa es, en cierto modo, un esbozo de un pequeño relato. La obra literaria es un conjunto de frases. Es una megafrase. Por lo tanto, puede ser estudiada con las herramientas de la lingüística. Hacia allá vamos. Propone que hay un nivel del sentido que él denomina historia y discurso, que son categorías diferentes. La historia contiene argumento, lógica de las acciones y sintaxis de los personajes. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Más adelante nos va a decir. Son 3 categorías diferentes. El discurso contiene los tiempos, los modos y aspectos del relato. Los niveles de descripción: 1. Niveles de las funciones, nos manda a Propp y a Vermont. 2. Nivel de las acciones, nos manda a Greimas. Y 3. Nivel del discurso, nos manda a Todorov. Los 3 se unen por el actante, que es el personaje. ¿Sonó a un bombardeo de conceptos? ¿Alguien puede tratar de explicarnos con base en su lectura o le vamos dando? ¿No? Está bien técnico, ¿verdad? Yo estuve... ¿Qué? Bueno. El argumento es la historia en sí, como el resumen de la obra, ¿sí? Esa es la historia, el resumen. La lógica de las acciones es cómo se comportan los personajes, ¿sí? O sea, si yo tengo un personaje que es malo, pues tiene que ser malo, a no ser que haya un actante o un elemento que haga que nuestro personaje se vuelva bueno, como el condenado por desconfiado de Teresa de Molina, que todo el tiempo es un parabaján, pero se arrepiente porque cree en Dios y entonces se va al paraíso. Y el que es bueno, pues nada más porque falló unos 5 minutos antes de morir y pecó, se fue al infierno, ¿no? ¿De acuerdo? Debe haber siempre elementos que van a estar incidiendo. Y la sintaxis de los personajes tiene que ver con la manera en la que se organiza toda la psicología del personaje, que aquí no le van a denominar psicología, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Debe haber una lógica del personaje,
sea, yo no puedo tener un personaje que sale, no sé, un vampiro. Si yo hago un vampiro es porque acepto una lógica de que si le da la luz del sol se va a quemar y que muere con una estaca, o que a Superman lo mata la kriptonita verde o roja. Verde, ¿no? ¿Y la roja qué es lo que le hace? Bueno, Lo pone loco. la verde la pone la kriptonita. Buen comentario. Bueno, son esas lógicas, esas son las sintaxis de los personajes. Ahora, el discurso. No es lo mismo historia que discurso. Eso es bien importante. No es lo mismo. El discurso tiene que ver con la organización del relato, los tiempos, la manera en la que está escrito ese tiempo, si está en pasado, si está en presente, si está en futuro, ¿verdad? Si lo estoy escribiendo en pasado es porque lo voy a mantener todo el tiempo en pasado, a no ser que genere una infracción a propósito en el discurso para que cambie y le dé otro sentido a mi relato, ¿sí? Aquí es mucha técnica. Me acuerdo cuando vino Daniela que hablaba mucho de su estructura, que se quedaba pensando en las estructuras y que hacía sus bocetos. Y usted, maestro Zacaula, le preguntó cómo es que iba haciendo esas estructuras y le dijo, le pidió que si por favor podía recomendarle algo. Aquí está, maestro, aquí está, de aquí vamos entrándole poco a poquito y el análisis estructural del relato lo puede tomar como una sagrada Biblia. Pero ya no me lo dijo. Ya nos dijo, aquí lo estamos diciendo. Bueno, el discurso, bueno, la historia es una cosa, el discurso otra, los tiempos, modos y aspectos del relato, los modos, pues, o sea, es básicamente si se va a articular como una crónica, un ensayo, una novela, un drama, ¿sí? Los aspectos, si es histórico, si es detectivesco, tiene que ver con, no puedo estar mezclando el agua y el aceite. Hago un discurso de agua o un discurso de aceite, o un discurso de la mezcla, ¿sí? No podemos ir con situaciones ilógicas. Todo esto tiene que ver con lógica. Ok, los niveles de descripción. El nivel de las funciones, más adelante lo vamos a ver, Probe y Vermont. Nivel de las acciones Greimas, el discurso Todorov. Y él propone una nueva terminología para lo que se conocía como personaje, actante. Ya no se les debe de denominar personajes. Más adelante vamos a ver por qué. Oye, antes. Sí. ¿Me regreso? Ajá. ¿Hay algo que dice constatativa o es constitutiva? Constatativa. Constatativa. Así es. Así está en el libro. Pésima traducción, me imagino. Yo pensé que era constitutiva. Constatativa. Ok. Con el mismo tema de las funciones son segmentos de la historia que se constituye como unidades. Hay funciones y actantes, o sea, dentro de las funciones tenemos funciones y tenemos actantes, ¿de acuerdo? Todas son funciones, pero se abre otra categoría que se denomina así, y actantes. Ok, unidad. Todo elemento de una historia que se presenta como una correlación. Si aparece un elemento en el relato es porque se va a emplear más tarde. ¿Me explico? O sea, no puedo estar escribiendo o no puedo estar leyendo que, no sé, a Juanito le da diarrea a las paletas de limón y al ratito me olvidé de eso. No. Por eso debe haber unidad. Todas las categorías deben estar unidas en un relato. Nada debe quedar fuera. Todo tiene una razón de ser. Función.
la función esta, que es de la función. En un relato todo es funcional. El menor detalle tiene sentido. Es mayor o menor, perdón, en mayor o menor medida todo debe estar correlacionado, no nada más relacionado, puede estar correlacionado, es una categoría más abajo, ¿sí? Es decir, si en un relato alguien suena el teléfono, es porque alguien no va a contestar, sino para que suene. Si lo va a contestar, pues hay de dos, porque es para ambientar, allí se vuelve un correlato, como para distraer, para generar una atmósfera. Pero si es del relato, es porque le van a dar una nota muy importante que va a determinar el nudo de la obra. ¿Me explico? Bien. No es cuestión de arte. O sea, con esto todavía no es arte. Esto es algo textual de Roland Barthes. No es cuestión de arte, es cuestión de estructura. El arte no conoce el ruido. Si yo en un relato como crítico o como escritor de repente voy metiendo un montón de elementos que no tienen nada que ver, pues es puro ruido, mano. Tíralo a la basura. Empieza otra obra. ¿Sí? Si yo a la hora de leer me encuentro con muchos elementos así, bueno, puede uno decir, bueno, no está cerrando bien, no está versificando bien, bueno, organicemos los versos, no está haciendo una buena estructura del cuento, de la novela, bueno, hagamos unas sugerencias por ahí como crítico. El crítico también tiene que ser muy didacta con el escritor, ¿sí? Siempre que hagamos una crítica tenemos que hacerla para retroalimentar al escritor. Le vamos a decir qué nos parece con toda honestidad su trabajo. Si nos parece bien, siempre tenemos que decir algo que le ayude a pulir más su trabajo, y si nos parece que está mal, también tenemos que ser muy sinceros, porque el compromiso es la literatura, el arte por el arte, ¿verdad? Y siempre hacer una palabra bondadosa, porque el crítico debe tener ética también, una responsabilidad, ¿sí? Si nosotros vemos que hay mucho ruido, pues, oye, es una obra interesante, ¿tienes otra cosa por ahí que pueda leer? Ya, o sea, hasta ahí, no es arte, es interesante, ya. Doña Machetes. ¿Cómo? Doña Machetes. Doña Machetes es interesante. No, vacía totalmente. Bueno, eso habría que decir, es interesante. Yo, por ejemplo, veo un relato de ciertos relatos televisivos, incluso de Netflix, me parece interesante. Oye, Vikingo está interesante, ¿no? Exceso de patos, ¿no? Mucha sangre. Es interesante el relato. Hasta ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, esto no hace que sea, es pura estructura todavía. Bueno, las clases de unidades están vinculadas a la forma literaria en alusión a los formalistas rusos. Las clases de unidades están en relación con los géneros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien o está muy abstracto el asunto? Sí. Bueno, al ruido, ¿a qué te refieres con el ruido? ¿El arte no conoce el ruido? Que si hay muchos elementos que no debieran estar en un relato literario, cosas absurdas, como suena el teléfono, pero no tiene ni siquiera crea atmósfera, o ni siquiera es para dar una nota, pero no nada más eso, sino que vas hablando cosas que son muy sin sentido, que no tienen trascendencia en la historia que estás contando, entonces es ruido. Es como cuando estás tocando, debes de llevar una estructura fónica. Un jazz en improvisación tiene una estructura, ¿sí? No admite el ruido. Y la armonía moderna, aunque pudiera parecernos ruidoso, no lo es, ¿sí? ¿Vale? Bueno. Maestro,
Sí, una pregunta nada más. Cuando yo estudié creación de cuento y novela, nos hacían, bueno, lo básico, ¿no? La escaleta, donde se va uniendo la historia de nuestra novela, crearla. Ajá. El crítico no la analiza, no la ve, eso no, ya no. Porque así como a mí me enseñaron, estoy viendo que es lo que usted está diciendo. Sí. ¿No? Las funciones, de hecho una maestra nos dijo, para hacerlo más sencillo, ¿no? Imagínense que es una película y es un capítulo de cada, o sea, las funciones de cada capítulo, ¿no? Sí. Y los personajes deben de tener, si lo vas a poner en una parte, tienes que recuperarlo en otra parte, en otro capítulo. Sí. Entonces yo lo que estoy viendo es todo lo que estudié en aquella ocasión, usted lo está analizando desde otro punto de vista, ¿no? Aquí. Pero no, entonces el crítico no se basa en eso, en cómo hizo el autor la obra. Sí. Sí, también. O lo va a ver más adelante. El crítico puede echar mano a todo el bagaje teórico que tiene. Todo. O sea, depende de la obra también. A meter en una obra que sí es de conciencia social, se echó mano por la estructura, ¿no? Claro. Pero también echó mano por el marxismo, por el positivismo, ¿por qué no? Es una tragedia ver, y no nada más es de que yo como crítico, nosotros en ese espíritu crítico, lo definamos, porque así tiene que ser. El texto marca la propia regla. La propia regla lo marca el texto. Aquí sí, pues lo que estamos haciendo es yendo directo a la fuente. Quienes idearon toda esa manera en la que trabajaba usted, maestro, en ese taller, fueron estos señores. Espectacular, ¿verdad? Su trabajo, sobre todo porque va a todas las áreas. En psicología, que ahorita vemos, el paciente en realidad está siempre contando un relato. Siempre es el relato. Y el instrumento de la cura es la palabra, ¿verdad? Y uno tiene que poner orden, tiene que observar cuáles son esos núcleos, tiene que ver cuáles son esas funciones. O sea, el psicoanálisis, sobre todo el lacaniano, es estructuralista. Es una mezcla entre el estructuralismo de Saussure y el psicoanálisis de Freud. ¿Sí, Sonia? Es que precisamente eso era lo que iba a comentar, que a mí lo que me está ayudando muchas veces ahorita a entender eso que tú estás exponiendo es precisamente comparar los relatos que se escuchan en terapia. Claro. Y también los relatos que tú nos pediste que leyéramos, estoy como trayéndolos a mi memoria e identificar esa parte. Y a mí me facilita más entenderlo así como en la cuestión práctica. Así es. Pues qué padre, ¿no? Que la aportación de alguien que estudió letras a una persona especialista en psicología pues pueda nutrir, ¿no? Eso nos motiva, ¿verdad? A los escritores, odontólogas, a los maestros, a todos, ¿no? Y estaba recordando una frase que leí que decía que precisamente el discurso del paciente siempre es un relato de su inconsciente. Así es, siempre, ¿no? Y el sueño es otro relato, con una estructura también, ¿verdad? Qué padrísimo está esto. Y todavía no le entramos bien a la vanguardia. Bueno, estábamos con que en todos los relatos las clases de unidades están vinculadas a la forma. Bueno, ya dijimos, hay unidades que se correlacionan en el mismo nivel y existen otras que pasan a otro nivel. Si se compra un revólver, se usará. Si se descuelga una aurícula, se colgará y se puede mantener el mismo nivel. Si puedo comprar si compro un revólver en el relato, el personaje o el sujeto del que se está hablando en el relato compra un arma, bueno, a lo mejor es porque va ambientando y al final decide no usarla, pero va ambientando, tiene un uso, se va a mantener en el mismo nivel. Pero si la usa, entonces ya tiene un nivel de gradación o de degradación. ¿Sí? ¿Me explico? Actantes.
actantes, que es lo que hablábamos desde hace rato. La naturaleza que poseen es integradora, son indicios, remiten a un significado, no a una operación. ¿Sí me explico? La operación tiene que ver con lo que se hace, el significado tiene que ver con lo que lo hace. ¿Me explico? En el relato de las mañaneras, nosotros podemos ir identificando ciertos periodistas. Y entonces, a partir de su mismo discurso, podemos decir, ¿son actantes o son indicios? Perdón, ¿son actantes? Porque están generando un discurso que tiene una lógica, que tiene un sentido. ¿Me explico? A partir de esos indicios. O sea, por ejemplo, los periodistas de Reforma siempre tienen indicios. Ya sabemos qué van a decir. Ya sabemos cuál es su postura. ¿Verdad? Los paleros que tienen, ¿no? Hay algunos paleros, no habrá que decirlo. Ya sabemos unos que si su bigotilla, ya sabemos cómo son, se van viendo sus discursos, son actantes, ¿verdad? Estos actantes también son indicios, remiten a un significado, no a una operación. Bueno, las funciones corresponden al hacer y los actantes al ser. ¿Qué es lo que decía? Las funciones es lo que se hace. El actante es por qué se hace. Es decir, hay una función de un asesinato en un relato. Bueno, esa es la función. ¿Por qué va a haber un asesinato? ¿Quién va a matar? ¿Qué lo motiva en ese discurso? Ese es, entonces, el actante. Función, lo que se hace. Actante, ¿por qué se hace? ¿Queda claro? Relatos funcionales. Básicamente, todavía dentro del orden de las funciones, son cuentos y fábulas. Relatos actantes, novelas psicológicas. ¿Queda claro? Por acá, en relatos funcionales, pues, no sé, la leyenda de La Llorona. Relatos actantes, Crimen y Castigo. El juguete rabioso. ¿Sí? Entre ambas clases de relatos se ubican todos los géneros literarios y todas las clases de relatos. ¿Qué tal? O sea, aquí nada más nos lo está diciendo. Si nosotros queremos ubicar cómo y por qué y dónde están, pues sí tenemos que echarle todo el análisis estructural del relato. ¿Me explico? Pero sí, esas son, digamos que, los dos extremos en los relatos. Los funcionales y los actantes. Hay funciones que constituyen verdaderos nudos del relato, otra categoría, el nudo del relato. Las funciones logran crear nudos o nudos de fragmentos. Se llaman núcleos o funciones cardinales. El núcleo. No sé, un relato como La vida es sueño, que ya revisamos. ¿Cuál es el núcleo? Que Segismundo está preso. Eso es el nudo. Todo gira alrededor de ese nudo. La libertad, todos los temas que están ahí. Ese es el gran nudo. Pero también hay nudos de fragmentos. Que se aventó por la ventana a alguien, que si se enamora de Rosaura, ¿verdad? Que si se lleva bien con Basilio. Esos son nudos pequeñitos, como periféricos. Un cuento tiene un nudo. Una novela tiene muchos nudos, ¿sí? Con un nudo central. Hay funciones que no hacen más que llenar, se llaman catálisis. ¿Sí? La catálisis. Catalizar un texto. ¿Qué es catalizar un texto? Pues eso, suena el teléfono, ok, abro la ventana, bueno, y que Juan Pérez escuchó a lo lejos que sonaba el teléfono, se dispuso a ir hacia el lugar donde
Dejó de sonar. Ya. Esa es una catálisis. No está marcando el texto. Abrió la ventana, sintió el aire, observó la luna, sintió melancolía. Ya está dejando de ser catálisis. Está marcándonos hacia un grupo. Por un momento se dispuso y pensó cuando la luna de niño ya está en otro lado, ¿sí? Y así se va llevando entre la catálisis y el núcleo. ¿Queda claro? Aquí, los nudos son los momentos de riesgo del relato. Son como los clímax, pero no le llaman clímax. Los momentos de riesgo. Las catálisis son momentos de seguridad, de lujo que se puede dar un personaje. Indicio. Categoría del relato que tiene la función de integrar. Son paramétricos. Un indicio es paramétrico. Todo el tiempo marca el ritmo o el tema constante en el relato. Como, no sé, escuchar una pieza de una guitarra mínimo, por ejemplo. El tema en la pieza musical siempre va, ¿sí? Siempre los indicios nos van a marcar la integración en el relato. Un indicio nos se debe estar correlacionando con otro indicio, con otro indicio, con otro indicio, con otro indicio, y eso es lo que le va a ir dando la situación como de tensión de la obra. Contiene significados implícitos contrarios a los informantes que aportan elementos para ayudar a descifrar los signos del indicio, con conocimiento ya elaborado. Definen el carácter o psicología de un personaje o un relato. Generan una atmósfera. Los indicios generan las atmósferas. Las armas, no sé, los chocolates en la novela rosa, las flores, los vestidos, la serenata, todos esos son indicios, ¿sí? Si a fulanito personaje le gusta fulanita personaje, pues bueno, le lleva chocolates, le escribe poemas, le lleva serenata, le abre la puerta al pasar, le habla diferente, pues todos son indicios, ¿no? ¿Qué es? Pues está enamorado, quiere hablar con ella, ¿sí? Las catálisis constituyen un carácter común y pueden ser muy numerosos con gran cantidad de combinaciones. Los núcleos son limitados. Esto sienta las bases estructuralmente hablando para entender que la literatura siempre cuenta los mismos temas. En realidad, los estructuralistas se dieron cuenta que si acaso tenemos unos 18 o 20 temas en la literatura, que lo importante no es contar el tema, el núcleo ya está, lo importante es cómo lo contamos, ¿verdad? Un héroe que funda un pueblo no es nuevo. Un héroe trágico, un hijo que mata a su papá, está en todos lados, un diluvio. Nada en la literatura es nuevo. Lo nuevo es la manera en la que se cuenta. ¿Qué si le empiezo en media res? En media res es un término también estructuralista, es en mitad de la cosa, ¿no? O en la extrema res, o si me hago un relato lineal, ¿sí? Eso ya depende de espirales o de caja china. La caja china es fundamental, ¿no? Las 1001 noches. Un relato que luego te lleva a otro relato y se abre otro relato y otro relato y así. Y es enorme, ¿no? Y luego todo se cierra.
¿Qué neuróticos se tienen que ser para elaborar esos relatos? En realidad los núcleos, no, bueno, eso ya lo habíamos dicho, que no son tan abundantes. Ojo, y aquí nuevamente viene este concepto de Noam Chomsky, siguiendo a Saussure. Una lengua es el sistema integrado por elementos finitos, que son los fonemas, que no significan, un fonema por sí mismo no significa nada. Hace rato poníamos el gato. Si nosotros dividimos la palabra gato en los 4 fonemas que lo integran, ¿qué significa? Nada. ¿Qué significa a? Nada. Nada. O nada. Pero unidos pueden generar una imagen mental. ¿Verdad? Entonces, si acaso los 20 y tantos fonemas que nosotros tenemos en lengua española, en México, pueden combinarse para generar todos los discursos habidos y por haber. Todos. Así en literatura. Tenemos unos cuantos núcleos, pero lo importante son las catálisis. La manera en la que se cataliza un relato es lo que lo hace interesante. Aquí estamos entrando ahora a Lévi-Strauss. La sintaxis funcional dice: el relato introduce una confusión entre la secuencia y la consecuencia. Es que sí escriben, pero bien técnicos, ¿eh? Entre el tiempo y la lógica. Esta ambigüedad genera un problema en la sintaxis narrativa. Hay detrás del relato una lógica intemporal, perdón. Roland Barthes nos remite a Prout, Greimas y Lévi-Strauss, como decías. La lógica temporal del relato literario, o del enfermo, del neurótico, del actor político, de ahí la palabra actor político, son actantes, ¿sí? Son actores, nos remiten a un tiempo lineal como el que llevamos en el tiempo en nuestro relato de la vida cotidiana, ¿no, verdad? Los relatos en literatura se rigen por otras lógicas temporales. Yo acudo a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss propone que existen 2 lógicas o 2 formas temporales en la literatura o en los mitos: la histórica que es el relato desarrollándose linealmente, y la ahistórica, que corresponde como en la armonía, en literatura, en música, perdón. Hay veces que las historias son muy lineales, como una crónica periodística. Hay veces que, como decíamos, empiezan en media res y nos plantean muchos enfoques al mismo tiempo. No puedo yo analizar un relato nada más así. Y para muestra de ello, Cortázar. A Cortázar se le ve así. ¿Me explico? Ya casi vamos terminando las primeras. Ya los veo cansados, ¿eh? Los personajes no se definen por sus características psicológicas o por lo que son, sino por lo que hacen. Por eso se llaman actantes. Se rigen mediante la participación en 3 ejes semánticos: sujeto, objeto y complemento, que corresponden a 1. La comunicación, 2. El deseo, la prueba, 3. La búsqueda. Pueden ubicarse en alguno de los siguientes pares: sujeto-objeto, donante-destinatario y ayudante-opositor. El presidente de la República, por ejemplo, como un actante o un actor político, en este relato de el México contemporáneo que estamos viviendo, se ubica ¿dónde? ¿Como sujeto o como objeto?
Él es un sujeto. Entonces, en este nivel de la comunicación se desprende el del deseo o la prueba. Él tiene un deseo. ¿Sí? ¿Lleva pruebas? Los de varones, todo esto es un relato. Y la búsqueda. ¿Qué busca? Eso como relato es interesante verlo, ¿no? Entonces se ubica donante, destinatario, ayudante, opositor. Él es un protagónico, tiene a sus ayudantes, tiene a sus opositores, y entre nosotros podemos hacer una análisis estructural del relato político mexicano contemporáneo. Y de ahí ya nos lleva al nivel de las acciones, que es la manera en la que los personajes articulan las praxis, mediante sus deseos, sus comunicaciones y sus luchas. Finalmente, en estas categorías de Roland Barthes, propone que en el nivel del lenguaje, tanto el narrador como el lector pueden ser considerados actantes también, porque se desarrollan en el terreno del lenguaje. En este sentido, el narrador interpela al lector. El narrador se confunde con el escritor y el lector con el personaje. ¿Qué? ¿Qué? Para muestra continuidad de los parques. Hacia allá voy. Sí, de los parques de Cortázar. Siguiendo a Todorov, se propone que el narrador ya no se llame narrador, se llame sujeto de la enunciación. Es decir, si yo quiero hablar de literatura, no hablemos del narrador. Si yo más bien digo, es que el sujeto de la enunciación, pues si llega Daniela o llega Villoro, van a decir, tampoco soy muy estructuralistas. Porque este discurso, esta terminología estructuralista es muy elitista. O sea, solamente se cerró, es el arte por el arte. No cualquiera. ¿Quieres entrarle? Entonces, fúmate el libro, fúmate los conceptos, aprende la jerga, que va a devenir en algo que se llama narratología incluso, como una ciencia del relato. Bueno, a mí ya no me agrada nada eso, pero bueno, está ahí. Cuando suceda que entonces en una charla convencional yo hable del sujeto de la enunciación, inmediatamente dirán, tiene nociones de estructuralismo. Pásame tu obra. El sujeto del enunciado es el personaje. ¿De acuerdo? Estas categorías, yo me he dado cuenta, se les están llevando a las mesas de opinión políticas también. La mesa de los, ¿qué días? Los jueves, los miércoles, con Carmen Aristegui, hablan de el correlato de esta situación política. Ah, bueno, se están llevando la jerga estructuralista de los 50 a la política, al análisis del discurso político. Los sujetos del enunciado. ¿Qué me diga hace algunos años antes de que corrieran a Carmen Aristegui y MBS? Tenía hasta una empresa que se llamaba Atqua, ¿no? Y se aventaban unas fumatadas tan horribles, pero bueno, hacían lo propio, ¿no? Y tratando de hacer interpretaciones. Bueno. La distribución de las funciones queda así, de manera distribucional y de manera integracional. Tenemos indicios, tenemos informantes, tenemos metonimia, tenemos metáfora. Se distribuye haciendo, se integra haciendo. Se ve el nivel del sintagma y el paradigma. El sintagma es el orden de la oración, sujeto, verbo, complemento, bla, bla, bla. El paradigma es como a nivel morfológico, ¿sí? La palabra, cómo se va flexionando. Nudos, catálisis,
lógico, cronológico, consecuente, consecutivo, significativo, ornamental, dispatchers, expansiones, subrogación, recuperación, actante, personaje, signo personal, forma, sentido, distensión, inserción, isotopía fónica, isotopía lexémica, monólogo, diálogo. No los abordamos todos, evidentemente, pero estos son los conceptos básicos del estructuralismo francés. Llegado el momento, si ustedes llaman la atención y nos aventamos un clavado con profundidad hacia el estructuralismo, lo hacemos, a reserva de que terminemos muy agobiados. Julio Cortázar, en los minutos que nos quedan. Julio Cortázar nació en Izhevsk, en Bulgaria, México, perdón, sí. Murió en París, sí, perdón, en 1984. Bueno, aquí tengo unos datos de su vida. ¿Qué me pueden decir así, grosso modo, de Julio Cortázar, tan importante en la literatura hispanoamericana, del denominado boom latinoamericano? ¿Sí? Debió de haberse dado el Nobel. Porque era de izquierda. Sí, Sí. fue, nace, era de padres diplomáticos argentinos. Ajá. Va a nacer en Bélgica, porque está trabajando en sus papás, con su papá. En el inicio va a estar enfermo, ¿no? Se le va a pasar la mayoría de su tiempo en la cama por su enfermedad. Y dice que en ese tiempo se reúne con los duendes y las fantasías. Yo supongo que le contaban historias para que estuvieran porque tenía un problema, ¿no? Él siguió creciendo, era muy alto. Sí, parecía gigantismo. Parecía también que no envejecía, ¿no? Me parece que Octavio Paz fue a visitarlo a su casa y pensó que era su hijo cuando él tenía 54 años. Hace varios cuentos y en la última parte, por la dictadura de Argentina, tiene que irse a París por sus ideas del marxismo, ¿no? Así es. Hace varios cuentos, ¿no? Varias obras. Me impactó mucho la de Boca Arriba, una Claro, noche Boca Arriba. sobre todo porque crea las guerras floridas, ¿no? Del país de México, ¿no? Que al final era lo que estaba soñando, ¿no? Que la moto y todo lo que pasa en el accidente era lo que estaba soñando, y en realidad era prisionero, ¿no? Así es. Su novela más importante es Rayuela. Efectivamente. Y todavía personas en su tumba le van y le dejan figuras de Rayuela, ya sea en papel o con piedras, y que el noveno lugar es para llegar al cielo, ¿no? Ya está casi para llegar al paraíso, ¿no? Porque va un simbolismo, ¿no? De 1, 2, 3 cosas de llegar al 10, al noveno, ¿no? Bueno, antes noveno y al 10 se supone que llega al paraíso. Sí. Bueno, en realidad nosotros tenemos con Julio Cortázar, esa imagen me encanta. También tiene muchas frases sobre el amor, ¿no? En realidad, puedo vivir lejos de ti, pero estoy cerca, o a veces no estamos juntos, pero sí están juntos. Bueno, físicamente no están juntos, pero mentalmente enamorados sí se pueden. Lo que pasa es que con Cortázar, donde lo abre uno, se encuentra la frase. Abrirlo está la frase, ¿no? Es casi como, voy a abrir la Biblia para ver el versículo del día de hoy. Es casi, voy a abrir a Cortázar para ver cuál es la frase que me va a regir, ¿no? Sí, de ese tamaño es. Muchos lo han considerado, yo creo que sí, de los más grandes escritores latinoamericanos, junto con Rulfo, Borges y Alejo Carpentier, ¿verdad? Muy por encima de que escribe 100 años de soledad. Que Borges dijo, no, sería bellísimo que
el mejor libro de la historia de las letras, el menor de 100 años, lo hubiese dejado 50. ¿Verdad? Pero bueno, un tipazo. Su obra realmente es para hacernos felices. Nos hace felices, su literatura nos hace felices. Realmente, cada año decía, este año nuevamente me van a nominar al Oscar. Al Oscar, perdón, no se y nuevamente no me lo darán, porque ya sé que soy de izquierda, ¿verdad? Borges también es el mismo caso, ¿verdad? Rulfo, pues dicen que por la producción literaria, que fue muy importante. Son los grandes escritores. Considerado realismo fantástico por algunas cuestiones, traductor de la ONU, autorizado, creo que sí, grandes traducciones hacía. Y bueno, si abrimos el módulo de literatura latinoamericana, ya estaremos viéndolo más a detalle. Continúa de los parques. ¿Quién lo leyó? ¿Jessica? ¿Ya lo conocías? Sí, pero no lo recordaba bien a mí. Ok. ¿Qué te pareció? Pues es muy interesante, ¿no? La forma en la que mezcla, pues justamente lo que decía atrás, ¿no? Lo de la narración y el personaje. Y igual esa parte de realidad y ficción que viene en la historia. Así es. ¿Quién más lo leyó? Emma, ¿qué te pareció? Pues muy surrealista. ¿Sobre el sueño? Muy bien. ¿Te gustó? La verdad no. ¿No te gustó? ¿La noche boca arriba? Tampoco sentí una agresión a la historia mexicana. ¿Así lo sentí? Sí. Más que agresión, a lo mejor no conocí bien la historia, no conocí la historia de México. Porque yo veo ahí un paralelismo que trata de hacer entre el pasado nuestro, entre el pasado mexicano, y lo que él en ese momento está viviendo, el accidente que hay con el que empieza y se atropella a una muchacha con la moto y le iba al hospital y demás, y él en sus pesadillas, que para mí son pesadillas, no sé, es cuando relaciona o lleva lo de las guerras floridas, que hasta entiendo o no entendí bien o ahí no le sabe bien, porque las guerras floridas las hacían los aztecas para conseguir prisioneros y ofrecérselos a su dios, y él ahí no lo mata con claridad. Entonces él más bien al revés, como que es un azteca el que toman los presos en las guerras floridas y es el que sacrifican, mientras él está acá con sus sueños o sus pesadillas, que de hecho los personajes, bueno, creo que eso fue lo que capté, que los personajes de esa parte donde tiene el accidente y que habla de una enfermera por ahí, no recuerdo ahorita otros detalles así, pero no son en realidad tan importantes, es más bien lo que lleva a él en la parte que relaciona con la historia nuestra. ¿Serían como las catálisis? Pueden ser, esas pueden ser las catálisis, no es que se me fue la palabra ahorita, pero pueden ser las catálisis, porque son 2, 3, 4, 5 cosas que marcan por ahí. Pero yo lo que veo es que es una relación, hace un paralelismo, no relación, sino porque hace un paralelismo entre sus pesadillas después de su accidente y la historia nuestra. O de él, ¿no? Bueno, de porque él, ya con su locura sí. Es de él, ¿no? Sí, porque acaba siendo la historia de él en el momento en que está en el hospital y siempre boca arriba, y al que le sacan el corazón también está boca arriba, que lo pone como moteca. Pero que no es al final que lo que está viendo su realidad es que efectivamente es un prisionero y que va, pero dice que es capturado por los aztecas. Es capturado por los aztecas. Recordemos que, bueno, igual, que salían, yo no tengo una frase aquí que decía, y salían en cierta época a cazar enemigos, que llamaban guerras floridas. Pues en realidad eran sus enemigos, y era una parte de los aztecas de intimidad, ¿no? Inclusive cuando se
se ponía en el corazón, ¿no? Pero era para intimidar a nosotros y era una parte que se hacía en toda América Latina. En toda América Latina se hacía sacrificios humanos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Pero sí habla de Iría Alfredo, luego nuestro Sacaule. No, Julio Cortázar no está haciendo un discurso histórico. Julio Cortázar está haciendo un discurso literario donde se está contando el sueño, el metasueño, el sueño hablando del sueño. Y los sueños no son históricos en el sentido de la disciplina del pasado, son sueños. Sueños son, ¿no? Dice Segismundo, ¿no? Entonces, evidentemente va a contar cosas que están fuera de una convención de la historia, que no está haciendo historia. Finalmente, el nudo del relato es la discrepancia que se da entre la realidad y la fantasía, y nos da esto que es un giro de tuerca, ¿no? Cierra con un giro de tuerca, se llama así, aprieta, se acabó, te voltea y te pone en el lado donde no es el que tú piensas que es lo real. Ese es el nudo. El nudo no es buscar la verdad histórica, ¿eh? Entonces allí les sugiero mucho que vayamos considerando el aspecto literario, ¿sí? Alfredo, ¿seguías tú los maestros? ¿Pero de qué texto? ¿Del mismo? De La Noche Boca Arriba estábamos en eso. Porque bueno, aquí también es algo parecido estructuralmente. Pues sí, o sea, aquí no está hablando de historia ni va a encontrar la verdad, aquí es ficción, ¿no? Pero yo creo que se les olvidó el detonante, por qué está en este soñar, despertar soñar, ¿no? Este limbo, pues es el olor del hospital, ¿no? Que es una... ¿no? Es el detonante. Y sobre todo también la fiebre que le da a este personaje, o sea, no viene nada más porque sí le aparece así de, pues quiero ponerlo de la guerra florida. No, hay un detonante, ¿no? Muy importante. Igual, si se tiene la fiebre del personaje es porque va a refutar en algo, ¿no? Que ya hemos comentado aquí como teórico. Yo creo que voy por ahí. Bien. Sí, porque dice que huele la humedad de la sede del lugar donde sí, está, bueno, donde tenían los... Se ve que dice que huele a muerto, ¿no? Y luego como que se va, que es lo mismo que sucede en La Culpa de los Tlaxcaltecas, ¿no? De Elena Garro, ¿no? Que también pasa algo similar, pero va por ahí. Sí, y yo creo que por ejemplo aquí el maestro Zacola, yo lo dejé pensando que a muchos nos gusta el tema de la cultura prehispánica, y yo lo dejé a propósito por nuestro Zacola, con el tema de la literatura prehispánica. O sea que esta sesión va dedicada toda a nuestro Zacola, porque le pidió algunas sugerencias a Daniela y no se las dio, y porque él escribe literatura prehispánica que no es prehispánica. Si es prehispánica no nos importa, es literatura, porque no cuenta verdades históricas, eso no nos importa, nos interesa cómo genera un discurso, una estructura literaria y qué tan bella la puede ser. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Por eso no está en